Saludos, bienvenidos una semana más a Mangas Verdes. Aquí arranca este programa en el que tratamos todos los asuntos relacionados con el medio ambiente, con la conservación, con la naturaleza, con el agua, los residuos, las energías renovables y un sinfín de cosas de interés que cada semana nos aporta, digamos, un rayito de optimismo sobre la vida. Mangas Verdes está en marcha gracias a Cygnus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en cygnus.es. Estamos también en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en nuestro correo electrónico en fverde@f.es. Y hoy, en el control de sonido, con Esteban Novillo. En nombre de la redacción, os saluda Pedro Pablo May. Hoy hablamos de animales, hablamos de biodiversidad y hablamos de una especie que está amenazada en España y en Europa, el bisón. Hay bisones que están en estos momentos destrozando el medio ambiente y el hábitat del bisón europeo, del bisón local. Y nos referimos al bisón americano, a las especies de bisón americano que están convertidas en especie invasora, en especie exótica, luchando contra el bisón de aquí, el bisón autóctono, que de momento lleva las de perder, pero esperamos que pueda recuperarse con un poquito de tiempo, de paciencia, de esfuerzo y por supuesto de dinero. Precisamente en esta intención para recuperar al bisón europeo, en relación con la red Natura 2000, nos habla ahora de un proyecto de interés Raúl Casado. Espacio de radio Infonatur 2000, proyecto Life Plus de la Unión Europea para divulgar el significado y los valores de la red Natura 2000, coordinado por el Gobierno de Extremadura y la agencia EFE. El bisón europeo no es ni invasor ni exótico, pero sí el mamífero más amenazado de Europa, y puja ahora por sobrevivir y por la supremacía frente al americano gracias al esfuerzo de varias comunidades autónomas y de organizaciones conservacionistas. La empresa pública Traxatec, las diputaciones forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, el Ayuntamiento de Vitoria, los gobiernos regionales de La Rioja, Aragón y la Comunidad Valenciana, el Parque Navarro de Naturaleza Senda Viva y la Asociación Bisón Europeo se han implicado en un proyecto europeo con ese objetivo. La iniciativa pretende mejorar la situación del bisón europeo en España, donde se encuentra una de las últimas poblaciones naturales y la que tiene mayor viabilidad de sobrevivir. En la actualidad, además de la española, solo sobrevive una pequeña población en el delta del Danubio y posiblemente pervivan pequeños núcleos, pero muy fragmentados, en algunos lugares de Francia y de Rusia. Las estimaciones apuntan que el número de ejemplares ronda los 500 en España, donde la especie está catalogada en peligro de extinción desde 2011, y la UE lo ha clasificado como una especie prioritaria y ha incluido las áreas donde vive dentro de la red europea Natura 2000 para asegurar la conservación de esos hábitats. La coordinadora del proyecto, Mirenca Ferrer, se ha mostrado convencida de que un proyecto de estas características no puede garantizar la conservación de una especie que está al borde de la extinción, pero sí sentar las bases para asegurar su protección en el futuro. Sí, nosotros, como te digo, teniendo un poco la prudencia, sabiendo que es una especie en peligro crítico, pero también viendo los resultados que estamos obteniendo y sin querer ser pesimistas, creemos que sí que se puede lograr, porque uno de los principales objetivos del proyecto LIFE es la erradicación de las poblaciones de bisón americano. La especie se distribuye por más de 2.000 kilómetros de riberas de ríos a lo largo del corredor que forman en el País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón, un pasillo salpicado por numerosos lugares de la red Natura 2000 para asegurar la conservación de esta y de otras especies y el hábitat que ocupan. Como para otros animales autóctonos, la principal amenaza del europeo es el invasor y exótico bisón americano, por lo que el objetivo principal del proyecto es la erradicación de este en ese corredor entre el Cantábrico y el Mediterráneo. Y para ello se está aplicando por primera vez en España y de forma masiva una metodología que ya se ha usado en otros países y que permite augurar una eliminación prácticamente completa en las zonas que ocupa actualmente el europeo.
Este pequeño mustélido se ha enfrentado a la alteración de cauces y márgenes de los ríos, a la destrucción de la vegetación de ribera, a la desecación de zonas húmedas y a la contaminación del agua, circunstancias que han dañado la calidad del hábitat en el que vive y han aumentado su vulnerabilidad. Y se enfrenta ahora a otra amenaza, quizás la más difícil de combatir, el escaso conocimiento que la gente tiene de él, la escasa concienciación social sobre la importancia de conservarlo y el hecho de no ser una especie emblemática como puedan serlo el lince o el oso pardo. Por eso, la importancia de la labor de educación y de sensibilización que están realizando y la colaboración con los técnicos y agentes medioambientales, con los ayuntamientos, con las asociaciones de pesca, con las asociaciones conservacionistas y, sobre todo, con los escolares para difundir la importancia de conservar al bisón. Esta es una de la escasa concienciación social y conocimiento de la especie. Para nosotros es una de las principales amenazas de la especie. Entonces, efectivamente, no contamos con una especie emblemática conocida por todo el mundo. Incluso la gente local no sabe lo que es un bisón europeo. La gente local que utiliza el río de una forma casi constante no sabe lo que es un bisón europeo. Entonces, se trata, además, de una especie paraguas y de su conservación depende la protección de otras muchas. Pero sobre todo el buen estado de salud del bisón europeo denota también el buen estado de salud de los ecosistemas fluviales que ocupa, con lo que eso significa para el hombre que vive cerca de esos lugares. Espacio realizado con el apoyo del instrumento financiero Life Plus de la Unión Europea. Biodiversidad, reciclaje, energías renovables, desarrollo sostenible. Salva el planeta. Mangas verdes. Política Agraria, Política Natural, un programa elaborado por Fundación Global Nature y producido por la agencia EFE, acción cofinanciada por la Comisión Europea. Bienvenidos de nuevo a este espacio que os explica cada semana de una forma amena qué es la política agrícola comunitaria, o PAC, cuál es su historia, sus aspectos medioambientales y cómo nos afecta a los ciudadanos europeos. Saludos de Vanessa Sánchez y Blanca Hurtado en la producción, Alberto Coca en el control de sonido y Pedro Pablo Maya en el micrófono. Hoy hablamos sobre agricultura sostenible, legumbres y aves esteparias. La intensificación de los paisajes agrarios afecta a la biodiversidad, en concreto a las aves esteparias. ¿Por qué el cultivo de legumbres es tan importante para las aves esteparias? Nos responde Carlos Zumalacárregui, técnico de proyectos y ornitólogo de Fundación Global Nature. Por un lado, como bien sabemos, pues las leguminosas, debido a la asociación con determinados microorganismos, pues van a favorecer la presencia de nitrógeno en el terreno, ¿no? Entonces, para el agricultor ese beneficio va a ser que no va a tener que utilizar tantos fitoquímicos para sus cultivos, ¿no? Con las consecuencias que tienen el uso de fitoquímicos para la presencia de las aves esteparias, ¿no? Y por otro lado, pues la rotación de este tipo de cultivos va a favorecer la presencia o diversificar el paisaje, ¿no? Que hablábamos antes de la intensificación agraria, la presencia de cultivos monoespecíficos solo de cereal, y si rotamos con este tipo de cultivos, pues va a favorecer la presencia de este paisaje heterogéneo que le viene muy bien a este grupo de aves. Con el fin de diversificar el paisaje, mejorar suelos y favorecer la biodiversidad, Fundación Global Nature empezó a trabajar con legumbres en el año 2009 en el entorno de Red Natura 2000. Jordi Domingo, coordinador de proyectos de Fundación Global Nature, nos explica en qué ha consistido esta experiencia. A lo largo de estos años, la Fundación lo que ha hecho es embarcarse junto con unos agricultores, hasta 35 agrocultores, en una pequeña aventura, y ha sido la de producir leguminosas bajo unas medidas que pudieran asegurar esa conservación de la biodiversidad.
Han sido en total unas 110 hectáreas de cultivos, con unas producciones muy variables, como es lógico con las legumbres, de entre 5.000, 2.000, 3.000 kilos por hectárea, pero aplicando siempre 4 medidas agroambientales. Que el cultivo sea ecológico, ¿vale? Eso ya, digamos, establece una base, un protocolo de cultivo sin la utilización de pesticidas, etcétera. Por supuesto, la introducción de legumbres en ese sistema de rotación con cereales, la no utilización de abonos en la parcela, ya que realmente las leguminosas no lo requieren, y finalmente la conservación de infraestructuras ecológicas, es decir, de los márgenes, setos y todas aquellas zonas no productivas dentro de la explotación. Por tanto, la Fundación controla la aplicación de estas medidas agroambientales en el cultivo de las legumbres y compra la producción a los agricultores. ¿Cómo se realiza después la comercialización? Responde el propio Jordi Domingo. Estas legumbres se venden en diferentes mercados, en el mercado nacional, por ejemplo, a grupos de consumo, y también han sido exportadas a Alemania a diferentes supermercados que se han interesado en este tipo de productos, ¿no? Y esto para nosotros es muy importante porque demuestra que efectivamente existe una oportunidad. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con los agricultores codo a codo, lo que estamos haciendo es acompañándoles en este proceso, lo que estamos haciendo es colocar sus productos con un riesgo económico importante para nosotros en el mercado a un precio justo para el agricultor y a un precio justo también para el consumidor, que en este caso tiene la posibilidad de elegir entre un producto convencional, entre un producto ecológico normal, digamos, y un producto ecológico que además contribuye con la conservación de la biodiversidad. Y hay un mercado para ello. También nos cuenta cómo se informa a los consumidores sobre estos beneficios asociados al cultivo de las legumbres. En nuestro packaging aparece una butarda en la caja donde se ven las lentejas, los garbanzos, etcétera. Lo que queramos transmitir es este agricultor, además de haber producido un producto ecológico, ha hecho una agricultura que contribuye a conservar la biodiversidad. Y la butarda es el símbolo de esa biodiversidad, aunque realmente ahora sabemos que hay una contribución mucho más allá de las abutardas, sobre otras aves esteparias, sobre la flora mesícola, fijación de carbono y conservación incluso del paisaje agrario. En este programa de Política Agraria, Política Natural, hemos visto un caso real de agricultura sostenible, el cultivo de legumbres. En los siguientes programas te contaremos más experiencias de agricultura sostenible ligadas a la PAC. Gracias por escucharnos. Puedes encontrar nuestros podcasts en nuestras páginas web www.fundacionglobalnature.org y fverde.com. Política Agraria, Política Natural, un programa elaborado por Fundación Global Nature y producido por la agencia EFE. Acción cofinanciada por la Comisión Europea. Desde que mis hijos juegan en el parque infantil con suelo de seguridad, cuando se caen ya no se hacen daño como antes. ¿Sabes que gracias a la labor de reciclado de los neumáticos fuera de uso que hace Signus, se construyen áreas de juego infantiles más seguras y llamativas? Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Mangas verdes, en marcha. Life Celsius, un proyecto Life Plus de la Unión Europea para mejorar la depuración de agua y reducir el consumo energético. Life Celsius, coordinado por Acción a Agua y la agencia EFE.
El agua, riqueza y elemento de futuro. Determinar el origen, la cantidad y el momento concreto en el que se contamina un acuífero es el objetivo principal de un proyecto que se llama ¿Quién ha sido?, y cuya metodología ayudará a predecir el foco principal de un vertido, así como a depurar responsabilidades, y nunca mejor dicho, en este tipo de casos de contaminación. Una metodología teórica desarrollada hasta el momento que se va a aplicar en un acuífero de pequeñas dimensiones que tiene la Universidad de Parma, que colabora en este proyecto y cuya duración es de 3 años. El estudio intenta desarrollar esa metodología que, a partir de medidas puntuales en el espacio y en el tiempo del estado del acuífero, esto es, las alturas piezométricas y las concentraciones, y medidas puntuales de algunos parámetros como la conductividad hidráulica y la porosidad, permita identificar cuánto, cuándo y dónde se ha producido un vertido que haya podido contaminar el acuífero. El coordinador del trabajo y primer investigador, Jaime Gómez Hernández, del Grupo de Hidrogeología del Instituto de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente en la Universidad Politécnica de Valencia, ha desarrollado esa metodología teórica utilizando la técnica de los filtros de Kalman de conjuntos, que ya se aplicaba en otras áreas, pero que, según ha explicado ahora, nunca se había usado en este campo. El objetivo es que, a partir de la información obtenida con ese muestreo alrededor del lugar donde se detecta la contaminación, se pueda predecir dónde podría encontrarse el foco principal del vertido, según Gómez Hernández. El investigador ha explicado también que el movimiento del agua en el subsuelo es muy lento y, en ocasiones, cuando se detecta la contaminación, puede ocurrir que el causante de la misma, propiamente dicho, ni siquiera exista. Por ello, ha destacado que esta nueva metodología debería servir para esa depuración de responsabilidades en casos como este, ya que identificaría el lugar y el momento donde el contaminante entró en el acuífero. Todavía, como digo, está desarrollado a nivel teórico este método, pero ya ha proporcionado unos resultados muy positivos en las simulaciones realizadas en acuíferos sintéticos construidos en el laboratorio numérico que tiene la universidad. En estos momentos el proyecto se encuentra en el ecuador de su ejecución y la siguiente etapa consistirá en validar su aplicación en un acuífero real de pequeñas dimensiones que tiene la Universidad de Parma. Allí se reproducirá una acción de contaminación, se introducirá un soluto fluorescente en el acuífero y se analizará cómo se mueve, además de tomar medidas puntuales de la contaminación, aguas abajo de donde se ha producido, para ver si el método es capaz de identificar la fuente contaminante. Si estos resultados son satisfactorios, el profesor ha destacado que el método estaría totalmente validado y podría empezar a aplicarse en un caso real, aunque a partir ya, lógicamente, de otro proyecto. Life Celsius, espacio realizado con el apoyo del instrumento financiero Life Plus de la Unión Europea. En programas anteriores no nos ha dado tiempo a hablar mucho de la actualidad verde, así que hoy vamos a compensar y vamos a contar algunas de esas noticias que son imprescindibles y que hay que conocer si queremos estar al tanto de la última hora de la información del medio ambiente. Por ejemplo, esos premios, los premios Rey de España que hemos conocido esta semana y que también tienen, como no, la categoría de periodismo ambiental y desarrollo sostenible. Este galardón se lo ha llevado un reportaje colombiano que se llama Plomo, veneno invisible, emitido por la Radio Nacional de la Televisión Colombiana. Este programa de 45 minutos de duración fue emitido el 15 de agosto de 2016, realizado por Patricia Gómez, la ganadora del premio, junto con su equipo, y muestra los problemas de la exposición a este metal, al plomo, en la zona de Malambón, en el noroeste de Colombia. También explica la persecución que sufrió la familia Miranda, que fue la que denunció la intoxicación por plomo precisamente de su hijo, y a raíz del cual se destapó este problema. El jurado de la 34ª edición ha valorado la calidad de las imágenes, los testimonios sobre lo nocivo del plomo para la salud, un metal que aún sigue envenenando silenciosamente a adultos y niños en Colombia, un metal que ha envenenado a buena parte de la humanidad, pues por lo menos desde la época del Imperio Romano, cuando las tuberías del agua que circulaba por Roma eran también de plomo. Asimismo, también ha destacado los testimonios, realización y drama humano que supone que Colombia, sin tener el propio país minas de plomo, sea precisamente uno de los mayores productores de Sudamérica y en el que más personas se ven afectadas. Patricia Gómez, que fue reportera, corresponsal internacional, documentalista y directiva de noticieros en Televisión Colombiana, ya fue galardonada en 1995 con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría
categoría de televisión y cuenta también con los galardones del Televisión Simón Bolívar y el del Círculo de Periodistas de Bogotá al mejor programa de televisión. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha alertado esta semana de las primeras señales de reducción de las poblaciones de caballitos de mar y de peces aguja en el Mediterráneo, amenazados por la degradación del hábitat causado por el desarrollo costero y las artes de pesca destructivas. Quedan también atrapados por la captura incidental en las pesquerías de arrastre y en ocasiones son retenidos y se destinan a la venta en acuarios para medicinas tradicionales y como amuletos curiosos y religiosos. Así lo ha contado al menos en un comunicado esta organización ecologista cuyo centro de cooperación del Mediterráneo tiene su sede en Málaga. De acuerdo con la lista roja de especies amenazadas, casi el 15% de las especies de los caballitos de mar evaluados se encuentran en la categoría casi amenazados en el Mediterráneo. Esto es, si continúa la tendencia actual, pronto serán amenazados directamente con la extinción. Más de la mitad de estas especies carecen de información suficiente para estimar su riesgo de desaparición, por lo que se requiere urgentemente una mayor investigación para conocer su distribución, las tendencias de su población, las amenazas y determinar si requieren acciones de conservación concretas. Según la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, las dos especies consideradas como casi amenazadas en el Mediterráneo tienen un declive de entre un 20 y un 30% de sus poblaciones en los últimos 2 decenios. Se encuentran protegidas, a pesar de ello, a través de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flores Silvestres, el CITES. Se trata del Hippocampus hippocampus y el Hippocampus gutulatus, que sí, que existen, con esos nombres además. También están protegidas en el anexo segundo del protocolo sobre áreas especialmente protegidas y de diversidad biológica del Convenio de Barcelona. Y además, algunos países mediterráneos como Eslovenia las protegen específicamente en su legislación. Pero ya se ha visto que estas regulaciones no son suficientes para abordar temas como la captura incidental o los daños a los hábitats causados por el arrastre y los dragados, según ha advertido la organización ecologista, que cree necesario hacer cumplir y ampliar las restricciones y a estas actividades. Además, los estudios y las iniciativas de ciencia ciudadana, como el caso de Easy Horse o eNaturalist, pueden contribuir a mejorar nuestro conocimiento de estos peces únicos, cuyos machos gestan y dan a luz a las crías en lugar de las hembras. Las primeras semanas del año entrante siempre son un momento adecuado para los balances de actividades de distintas organizaciones a lo largo del año anterior. Y en este caso el balance le ha tocado al Hospital de Fauna Salvaje de Grefa, que ha hecho números para conocer cuál ha sido su actividad a lo largo de 2016. Pues bien, este hospital atendió durante el año pasado a 5.244 animales vivos de especies silvestres, unos 14 ejemplares diarios de media, se dice pronto. Del total de ingresos registrados en el Hospital de Fauna Salvaje, 4.687 fueron aves, 350 mamíferos, 198 reptiles y 9 anfibios. Así lo ha contado la organización en un comunicado oficial que ha detallado que las principales amenazas fueron los venenos, los cazadores, las electrocuciones, los atropellos, las trampas y las transformaciones del entorno. Los animales atendidos superan la cifra de 5.600, en la que se incluyen aquellos individuos que ingresaron sin vida para llevar a cabo su correspondiente necropsia y los que nacieron en el propio centro, aprovechando que sus madres estaban allí. De este último grupo, los nacidos en cautividad pertenecen a especies amenazadas a escala nacional o local, como el buitre negro, el águila real, el águila perdicera, el cernícalo primilla, el cernícalo vulgar, la lechuza común o el galápago europeo, cuyo destino es la liberación en programas de reintroducción. Durante 2016, además, Grefa ha conseguido recuperar y liberar en la naturaleza 2.362 ejemplares tras su rehabilitación. Las 5 especies que han sido objeto de más sueltas han sido el vencejo común, el ánade real, la paloma torcaz, el avión común, el avión el pájaro y la urraca.
Para la organización, la colaboración ciudadana, la ayuda de numerosas empresas y las facilidades de las administraciones públicas son vitales para la tarea del Hospital de Fauna Salvaje, aunque han denunciado la falta de apoyo por parte de algunos organismos, en concreto en la Comunidad de Madrid. Dicen que existe un total desinterés, incluso menosprecio hacia su labor por parte de los responsables del Centro de Recuperación de Animales Silvestres que gestiona la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la comunidad. En 2015 el centro batió récord de asistencia de animales con la acogida y tratamiento de 5.466 ejemplares que ingresaron en sus instalaciones para ser atendidos por lesiones o diversas patologías. Una cifra que ascendió a 5.800 si se añaden los que fueron criados en cautividad en el centro. La verdad es que la labor que ha venido desarrollando Grefa en los últimos tiempos ha sido especialmente interesante para la recuperación de esos animales y ahí siguen intentando cumplir hasta el final con su papel en atención a la naturaleza. Bueno, pues no sé si habréis notado, supongo que sí, cómo andan las voces en estas fechas de enero, pero es lo normal. ¿Por qué? Pues porque hace frío, eso es lo que debe hacer en enero, que es que a veces nos volvemos muy cómodos, nos encanta eso de vivir en una primavera perpetua, pero, ojo, ya nos advierte nuestro refranero celtibérico con el que siempre terminamos el programa, que si por enero hay flores, en mayo habrá dolores. Vamos, que si tuviéramos buen tiempo a estas alturas del año, la calor que vamos a pasar al llegar a primavera, ya no digo al alcanzar el verano, pues es que ya no se podría ni aguantar. Así que muchos guantes, muchas bufandas, muchos gorritos y muchas pastillas para la garganta. Mangas verdes en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Aquí dejamos el programa de momento, pero volveremos en una semana más. Hoy hemos contado en la realización técnica con Esteban Novillo. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, os ha hablado Pedro Palomay. Feliz y verde semana.